Abrimos debate, abrimos micro de la mesa redonda, y voy a recuperar esa, y además tiene que ver, ¿no? Voy a recuperar la pregunta mientras vemos si el público tiene preguntas. Yo tengo muchas, pero una. Voy a recuperar la pregunta clave que hizo Alfonso al principio, ¿no? ¿Cómo realmente, qué herramientas tenemos encima de la mesa para esa gestión del cambio, ¿no? Entonces, pues dejamos de compartir, ¿no? Y así nos vemos mejor. Como os decía, dejamos de compartir. Abrimos debate. Si queréis por chat, podéis dejar preguntas y si no, incluso mis compañeras os pueden dar voz para las mismas, ¿no? Yo creo que es el gran tema, ¿no? Utilizamos, al final, probablemente, si quieres, empiezo con una reflexión y os doy la palabra, pero al final es el tema más crítico. Yo te decía, Alfonso, que de todo el avance de la transformación, y hemos hablado con más de 200 empresas, ese es el tema. Tenemos herramientas diferentes. Teresa ha hablado ahora de la comunicación interna. Yo creo que Tony comentaba, ¿no? La comunicación interna, al compartir, ser simples, hablar de las mismas cosas, que los proyectos tengan un nombre. Hay muchas claves que podemos ir desgranando, pero os aporto una que ayer salió todo el rato en el congreso que les decía de recursos humanos, el HR Innovation Summit, y es que es la segmentación. Nos encontramos por primera vez con muchos empleados muy diversos y la diversidad ya no es el género o lo típico que estamos hablando. La diversidad es las personas que están lejos del jefe porque están teletrabajando cerca, personas que tienen dificultad con las herramientas digitales, o sea, esa microsegmentación que tenemos que hacer con empleados y con managers, ojo, ¿no? Para hacer esa gestión del cambio. Y esa es probablemente en donde más nos tenemos que focalizar y sobre todo donde recursos humanos tiene que estar al lado de negocio y al lado de tecnología. Yo creo que, bueno, ese es como el titular, no sé, no me quiero... Venga, Tony, Teresa, Alfonso, Bueno, yo venga. justamente solo para recoger esa idea que estás aportando, yo veo clarísimo que estamos ante un reto difícil porque también nos cambia nuestra manera de enfocar esos proyectos que tenemos. Y justamente lo que tenemos que pensar es que vamos a mucha más personalización. Personalización va a implicar que las cosas que antes estábamos acostumbrados a gestionar de una manera homogénea para todo el mundo igual, va a implicar que en la gestión del cambio también va a requerir hacer una personalización y dotar de herramientas distintas porque las necesidades van a ser distintas. Hace un momento comentabais también, Alfonso, el reto que tenemos en el futuro del trabajo, ¿no? Cómo se gestiona ahora la nueva realidad que tenemos. Y yo lo que estoy convencida es que pasa justamente por esa personalización. No vamos a poder aplicar lo mismo para todos, aunque justamente estamos acostumbrados, incluso por regulación, ¿no? Por relaciones laborales, a querer hacer todo el mundo igual y a partir de aquí. Y justamente lo que tenemos que hacer es ir y pasar a una personalización porque se va a requerir maneras de abordar la situación de una manera diversa. Ese es mi punto de vista. Yo, de todas maneras, cuando he planteado esto, me vais a disculpar, y lo lanzo como un elemento de verdad que me preocupa muchísimo. Yo creo que hace 2 semanas estuve en la COE en una historia que montaron y a la que me invitaron. Y cuando se plantean si tú ves la masa de empresas de nuestro país, especialmente de mediana empresa hacia gran empresa, es cierto que la pequeña empresa articula muchos puestos de trabajo y que ahí se es mucho más combativa porque hay mucho empleo, mucho autoempleo y mucho empleo que es muy fácil dar en una organización de 8 personas, es muy fácil darle ese cambio cultural, ¿no? Pero no es menos cierto que los grandes vectores que articulan el estado de bienestar y la posibilidad de que nuestro país siga avanzando son compañías medias y grandes, ¿de acuerdo? Y por tanto que marcan tendencias incluso y marcan presiones a la hora de cambiar el marco de regulación laboral, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me preocupa enormemente es evidente que el cliente interno, si estamos hablando del cliente externo y el cliente externo llevamos no sé cuántos años hablando del one-to-one, escuchar directamente y tal, pues si el externo
que son muchos más que los internos, somos capaces de tener esa voluntad, deberíamos tener la misma hacia adentro, ¿no? La misma voluntad, digo. Otra cosa es si empleamos los mismos recursos porque creemos, y este es el gran cambio, que lo que pasa dentro lo tenemos controlado. ¿De acuerdo? Y yo creo que el gran matiz es que ya no lo tenemos controlado y que hay un porcentaje muy importante del talento que elige estar en una organización u otra dependiendo cómo interpretan la agenda vital de ese talento. Y esto es lo relevante. Porque es más, para consolidar la transformación digital, como decía, yo estoy seguro que Tony, con la pasión que habla sobre las cosas que hice y cómo plantea los elementos tecnológicos, si no estaría a gusto en su compañía, se hubiese ido a otra, porque tiene la posibilidad de irse a otra. Y esto va a ser cada vez más frecuente en las distintas capas de las organizaciones, porque no hay tanta gente que sepa tener un mapa de hacia dónde va esto. Porque además, en estos 2 años, hemos visto cosas tan apasionantes, y lo digo desde mi negocio como ejemplo. Yo he tenido que oír en algunos consejos de administración de otras compañías y ver escrito que los centros como los nuestros iban a desaparecer porque todo el mundo iba a quedarse en su casa haciendo ejercicio. Es más, ha habido una compañía como Pelotón que ha multiplicado su valor en bolsa en 8 meses por 200 y lo ha disminuido por 250 en los siguientes 8 meses. O sea, el problema está que esto puede llegar al espejismo de que hay gente que pierda la esencia de su negocio y confunda una herramienta con su negocio. Esta es la gran tragedia. Yo creo que es un tema, te está diciendo Tony, yo creo que ahí ese es un tema importante y yo creo que tiene que ver, Alfonso, nos acaban de preguntar, ¿no? ¿Cómo relacionamos negocio digital, negocio y personas? Venga, Tony, si puedes coger el hilo ahí, que con esa reflexión de Alfonso, que además es una pregunta que nos hace la audiencia y ahora os aportamos, venga. Es que Alfonso lo ha resumido perfectísimamente. Yo en una de mis diapositivas he puesto al empleado por encima del fan y eso me ha costado y me está costando una lucha encarnizada en mi compañía día tras día. Llevo 3 años y medio en este proyecto. Yo siempre digo que no quiero que esté por encima, pero quiero que esté como mínimo al mismo nivel. Yo me conformo con que ese fan centricity en nuestro caso esté al mismo nivel que el employee centricity, ¿no? Porque es que estamos en lo mismo. O sea, requiere este proceso unas habilidades interpersonales que antes eran requeridas a nivel muy vertical. Y ahora se requieren estas soft skills, si me permitís, ¿vale? Para liderar procesos globales. Ya no es que aquí tengo un tío de innovación que me lleva esto y además me hace, o un tío de marketing que me... No, para nada. Es que necesitamos embajadores de transformación digital. ¿Y eso cómo se consigue? Primero elevando los antiguos recursos humanos a people. Primero, elevándolos, o sea, a un nivel de lo importante que son en mi organización, son las personas. Y cuida de ellas, como decía Richard Branson, que ellos ya cuidarán de tus clientes. Porque si no la ves así y pones al cliente y te olvidas de tus empleados, evidentemente, si ellos no son parte o no se consideran parte del negocio, van a decir, oye, pues mira, yo aquí no creo que aporte lo que debería o lo que incluso podría llegar a aportar. Hay mucha gente que puede, desde lados diferentes de la compañía, que dices, ostras, ¿por qué no escuchar a este señor de marketing? Por eso las organizaciones tradicionales están muertas. Están muertas. Lo que pasa es que, evidentemente, no están muertas hoy. Estamos preparando esta estructura piramidal en una estructura transversal, donde cualquier persona de un departamento X, Y o Z puede trabajar en el mismo proyecto con las mismas, permitirme, ¿no?, responsabilidades respecto a un desarrollo de un producto servicio final. ¿Por qué? Porque si no pones a un señor desde el principio de marketing, a un señor desde el principio de negocio, a uno de tecnología, a uno de finanzas, a uno de recursos humanos, /people, a uno de operaciones, seguramente el producto no es el producto que tú deseas. No tienes todas las visiones, con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Si no somos capaces de primero acelerar ese people, ¿no? Ya no recursos humanos, people. No es un departamento de administración, es un departamento de empoderamiento de las personas, ¿vale? Y segundo, si no consigues hacer que tu organización sea transversal y eliminar esa estructura antigua, arcaica, que desgraciadamente se conserva, todavía, es cierto, en muchas compañías, pero poco a poco hay que ir volcando ese triángulo en una organización mucho más rectangular, donde, lo dicho, estructuras, llamarlo como queráis, trabajen alineadas y que cada uno tenga su voz.
para que no podamos decir, ostras, hemos creado un punto digital y no hemos invitado a los señores de finanzas porque no nos van a permitir vender en esta moneda. ¡Ostras! ¿Y qué hemos hecho? Hemos perdido el tiempo. O sea, vamos a invitar a todos, que participen todos, que tengan la visión desde el primer momento y que todos nos sintamos igual de orgullosos. Y eso es un cambio, creedme, duro, difícil y sobre todo es un cambio que necesitan muchos embajadores. No tecnológicos, marketingianos, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un poco donde estamos usando todas las compañías, por retener el talento y captar el talento sabiendo que la cultura es esa y no otra. Y Tony, yo creo que por esto resumimos y por avanzar que tenemos otra pregunta totalmente de acuerdo. Mira, fijaros, os decía al principio, y nos conocéis, la audiencia y vosotros, llevamos casi 14 años, ¿no? Y con Mireia Ranera, que no sé lo que pueden dar, llevamos 14 años insistiendo en que la transformación digital era desde las personas y seguimos encontrando departamentos de recursos humanos que no tienen presupuesto, que no están al nivel. Eso no ha pasado pasó en un momentito en las áreas de tecnología y tú eres un ejemplo, ¿no? También nos ha pasado, las áreas de tecnología estaban detrás, estaban en el back office, estaban innovando, pero más fuera de negocio. Yo creo que las organizaciones tradicionales sí que han entendido ya y han dado un paso y las áreas de tecnología se han engarzado a negocio, pero ahora las áreas de personas no se han engarzado al negocio. Y la pregunta no es que primero si la estrategia o las personas, es que parte de la estrategia de negocio tiene que incorporar dentro la tecnología y las personas. Y esto es un triunvirato. ¿Y qué pasa? Que esto tiene que ver con los comités ejecutivos y con los managers, principalmente. Yo creo que el mindset está ahí y el cambio está ahí. Por saltar de tema y por no está ahí y es el reto, ¿vale? Y es el reto por el que no estamos avanzando en transformación digital. Esa es la conclusión. Nos hacía la pregunta Ana, y es una pregunta también de reflexión, ¿no? Que tiene que ver, estamos uniendo el concepto de digitalización y sostenibilidad. Y pregunta que en general el crecimiento exponencial, no de la digitalización, entiendo, de las tecnologías pueda tener un importante en las emisiones de CO2, ¿no? Bueno, que cómo estamos contemplando. Yo creo que aquí Alfonso Sí. bueno, lanzo la pregunta. Bueno, yo creo que no debe ser así. De hecho, lo que sucede con la tecnología y lo que ha sucedido en nuestro caso es que hemos conseguido tres cosas. Uno, reducir la huella de carbono. Dos, mejorar el consumo energético. Y tres, alargar el ciclo de vida de los centros y de la materia prima que hay ello por un mejor control, porque tenemos mucha más información y, por ejemplo, se puede establecer un mecanismo preventivo con todo lo que hay dentro, como lo hacemos con las personas. Al final, nosotros lo que dedicamos es a ser promotores de la salud, haciendo una prevención de esa salud, ¿de acuerdo? Como te decía, eso es qué es lo que somos, pero ¿cómo lo hacemos? Pues por eso hay que aplicarlo también a los contenedores y a nuestra estructura. Es más, te digo un caso. Normalmente todos tenemos una cosa que es la lucha contra la pereza, el primer elemento del ser humano y del sistema vital que nos lleva. Hasta que no cambiamos, que todo el mundo, aunque tenga mucha pereza, come y duerme, ¿de acuerdo? Pues la actividad física es un elemento estructural de tu vida, porque si no te mueves, te mueres. Entonces, ¿qué es lo que te mueres antes y peor? Y aquí se trata de vivir más y mejor. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y por eso creo que la tecnología ayuda mucho. Si tú te vas de vacaciones, siempre tienes una excusa para irte al chiringuito. Pero si en esto que tenemos todos ahora en el bolsillo, esto del el telefonito con pantalla, tienes una conexión con nosotros 24/7, 365 días al año, pues la pereza se desdibuja. Y las emisiones de conexión a través de esto no parece que sea un elemento comparable con lo que te tienes que hacer para desplazarte en un coche para ir a un centro. ¿De acuerdo? O sea que no creo que la tecnología sea un multiplicador de emisiones. Como todo, si está mal aplicada, seguramente sí, porque lo que hacemos es consumir cosas que todavía tienen vida útil. Pero si no, si se aplica de una manera responsable y por tanto sostenible, es una gran herramienta para reducir el impacto. Lo vamos a tener que dejar aquí, es tarde, me sabe muy mal, me quedaría todo. Simplemente os pediría, hago una última pregunta y en formato tweet, por favor, ¿cuál es la clave que daríais para la transformación de las organizaciones, que es digital, humana y sostenible? ¿Qué diríais? Y cerramos aquí. Yo en mi caso, insisto, centrarnos en las personas. Gracias, Teresa. Tony, Alfonso, cerramos. Venga.
Alfonso, tú mismo. No, tú dale, Tony. Venga, dale. pues algo así como una frase para un digital first, evidentemente, employee first. Pues yo diría que asumir que los proyectos de las organizaciones ya no son de una persona, sino solo son posibles y sostenibles si son de todas las personas. Pues me quedo con esto. De nuevo volvemos al inicio de la presentación. La transformación digital y data ha de ser sostenible, obviamente entendiendo la sostenibilidad no solo por la energía, sino todo lo que significa, que en el fondo significa las personas, ¿no? Es por y para ellas. Yo creo que hemos hablado, pero nos queda todo ese camino intermedio que tenemos que avanzar. Mil gracias, Teresa, mil gracias, Tony, mil gracias, Alfonso, de verdad, me quedaría horas con vosotros, pero no podemos más. Gracias a todos los que habéis estado aquí aguantando hasta las 11:20. Disculpad, nos hemos pasado, pero era tan interesante lo que decían nuestros ponentes que no he podido cortarles. O sea que nada, otra vez, bueno, es que eran interesantísimos. O sea que nada, gracias de verdad. Está grabado para que lo podáis compartir con vuestros equipos y un placer, de verdad. Estamos aquí todo el equipo de INCIPI para, como siempre, acompañarnos en ese proceso con esta visión que tenemos de todas estas organizaciones y sobre todo de estas grandes personas que además son expertos y líderes. Hola Mireia, hola Belén, estáis por ahí. Mireia, hoy hemos hablado mucho de tus temas, ya lo has visto, hablando de customer y está muy centrado y que Belén lo tiene muy claro siempre, cliente y persona conectada. Pues gracias, os vamos despidiendo. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Alfonso, Teresa, Tony, un placer, de verdad. O sea que yo estaría aquí, os voy a invitar más veces, Esto es una cosa tremenda, qué bien. Bueno. Como os he visto desde fuera, Mireia, Belén, Yolanda, Muy ¿cómo lo he bien, visto? Muy interesante. Muy interesante. Desde todos los puntos de vista, creo que se oye eco, ¿no? Es Yolanda otra vez. No, porque está muteada. Un Ahora, aplauso, un ahora. aplauso. Vale. No, muy Oye, bien. gracias. He disfrutado un montón escuchando vuestras experiencias. Gracias, Alfonso y Tony. Como siempre, Joana, el report que hacéis está genial. Fuisteis las primeras en hacer ese report de transformación y cuando vas viendo la evolución está súper interesante. O sea que me ha encantado estar con todos vosotros. He disfrutado un montón escuchándoos. O sea que Muy bien, gracias, nada, Teresa. No, que y tengáis gracias un por tu feliz aportación. viernes. Igualmente, Igual. pásatelo muy bien. En Donosti estabas, estás Sí, en sí, sí, Sebastián, estoy, ¿no? estoy en San ¡Qué Sebastián. envidia! ¡Qué envidia! Pues nada, pásatelo Buen muy sitio de Donosti. Estuve el miércoles en Donosti. Buen Sí. sitio, buen sitio. bien. A comer bien. Hombre, eso es- Mejor. Y a pasear bien por la noche. Sí, sí, sí. Un beso. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Gracias. Ah, Gracias. gracias.